Último bloque, amigos de Desayunos Informales. Estamos conversando con nuestros próximos invitados para hablar, Leo, hoy nuevamente de la situación de Casa de Galicia. Sí, porque el Parlamento gallego le pidió al gobierno que garantice la atención de los ex socios de Casa de Galicia, así como la protección del patrimonio cultural, artístico e histórico de la institución. Porque Casa de Galicia no era solo una mutualista, sino que tenía algunas otras actividades y servicios. Por ejemplo, una biblioteca con más de 4.000 volúmenes, también un patrimonio artístico que incluye esculturas y otras obras, y a su vez también otro aspecto que es el panteón donde descansan los restos de cientos de gallegos que llegaron al Uruguay. Eso es lo que están intentando rescatar, algunos de estos aspectos, algunos integrantes de Casa de Galicia, socios de Casa de Galicia, y para hablar de este tema recibimos justamente al presidente y al vicepresidente de la Asociación de A Casa de Galicia, Ismael Martínez y José Antonio Antelo. Bienvenidos. Buen día. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Por favor. ¿Qué es lo que están buscando ustedes en concreto con estas gestiones? En primer lugar, Casa de Galicia se fundó el 1 de octubre de 1917 y en su estatuto decía: sociedad de instrucción, recreo, beneficencia, protección al trabajo y, cuando se pudiera, asistencia médica. Ajá. Eso fue en el año 1919, o sea que la parte sanitaria fue 2 años después de fundada Casa de Galicia. No fue lo primero. Fue lo primero. Y así, durante todos estos años, hasta el 31 de marzo en que cerró, se mantuvo así, con la asistencia médica sanitaria y con todo ese bagaje cultural de costumbres que traíamos desde allá. Los bailes de Casa de Galicia fueron famosísimos. En invierno en el local central de la calle 18 de Julio y en verano en La Quinta, donde pasaron las figuras más importantes del momento. Voy a hablar de Juan D'Arienzo en la década del 40, del 50, pero los del Club del Clan vinieron todos. Pedrito Rico fue un invitado nuestro. Y vino Mocedades. Mocedades, famosísimo conjunto español. Sí. Y recuerdo que fue muy cómico eso. Había como 10.000 personas en esa fiesta y la gente no vino a bailar, vino a ver a Mocedades, estaba parada. Los bailarines de la Tropical, que es lo que más andaba en Casa de Galicia hace tiempo, estaban todos contra el murallón mirando a Mocedades y la gente mirando a el grupo español. Luego tenemos una hermosa biblioteca que lleva el nombre del héroe de Galicia, Alfonso R. Castelao, que formó el gobierno gallego en el exilio y se formó en Casa de Galicia, porque se debió formar en Buenos Aires, pero en Buenos Aires no se hizo porque por los problemas políticos que había en Argentina en la década del 40, con Perón y Farrell y toda aquella cosa, se hizo en Montevideo y eso es un gran reconocimiento que tenemos nosotros. Tenemos la principal obra de arte, por decirlo de alguna manera, de Francisco Azorey. Francisco Azorey es tal vez el principal escultor gallego. Yo diría que esto es una sinonimia que la hago yo. Sería el Belloni uruguayo, para que tengan una idea. Bueno, la principal obra en madera, policromada, hecha por Azorey, está en Casa de Galicia. Porque Azorey esculpía casi todo en piedra. Si quieren ver otra obra de Azorey en Montevideo, la pueden ver en el Ateneo de Montevideo, donada por Casa de Galicia en el año 50, y está allí, es un busto de Cervantes. Tenemos cuadros, tenemos un Colmeiro, tenemos algún Maside, tenemos algunos Aquafortes, y bueno, la biblioteca de 4.000 volúmenes, los trajes de los gallegos, tenemos gaitas, 2 son saibanes, son gaitas costosas. Todo eso es patrimonio social y cultural acumulado durante tantos años en nuestro acervo y que no lo queremos perder. ¿Y qué esperan ustedes que pase, que se haga con todo ese acervo cultural de Casa de Galicia? Y nosotros lo que tratamos es, además de que sea reconocido todo el aporte cultural, no solo que ha hecho la institución, sino la colectividad a la construcción de la identidad cultural uruguaya. Es decir, nosotros tenemos, ¿cómo podríamos decirlo? Galicia se ha sembrado en el Uruguay. Es decir, fruto de esa siembra tenemos figuras que han contribuido a esa construcción cultural, a esa identidad cultural. Hemos tenido
presidentes como Claudio Williman, hijo de gallego, José Pedro Varela, poca gente lo sabe quizás, es descendiente directo de gallegos, Víctor Soliño y su troupe ateniense es gallego. Fuimos campeones del 30 con el gallego Lorenzo Fernández. Es decir, Adrián Troitiño, fundador del sindicato de Canillita, por ejemplo, es gallego. Todas esas contribuciones, yo creo que pensar en la identidad cultural del Uruguay sin el componente gallego es imposible. Pero ¿cree que no se reconoce hoy? Creo que está... Yo creo que eso es lo que hoy está en juego, porque este local de 18 de julio 1484, que justamente es lo que estamos tratando de reivindicar, pedir que se salve junto con el Panteón Social, es lo que está en riesgo, es lo que está en juego. Ese es hoy es nuestra mayor reivindicación. Digo, que no se cometa un parricidio cultural, de alguna manera, por llamarlo de alguna forma. Es decir, ¿Qué es lo que está previsto hasta ahora? ¿Que eso no funcione más? Eso eso forma parte de la masa concursal, ese edificio, y puede ser subastado. Y ese edificio ahí está la escultura, ahí está la biblioteca. La biblioteca está ahí. Es donde hemos hecho... está ahora en el sanatorio, pero circunstancialmente. Ahora está toda la vida en ese estuvo edificio. Ahí se hacían los bailes también. Ahí se hacían los bailes en invierno. 1481. En verano en la Quinta, atrás del sanatorio, por la calle Waterloo. ¿Ustedes quieren que se separe ese edificio del concurso? Ese edificio casualmente, no casualmente, digamos, está desafectado de alguna forma, o fue desafectado de todos los préstamos que solicitó Casa de Galicia, institución médica. Nunca lo presentó como bien hipotecable, no está embargado, es digamos, el único padrón que no tiene ese condicionamiento, pero sin embargo forma parte de la masa concursal, porque Casa de Galicia era una sola, la parte cultural y la parte de asistencia médica. Ese es un dato importante lo que dice él. Casa Galicia era una sola, única e indivisible. Eso lo dicen los estatutos que vienen de 1917. Hubo muchos gallegos hace 60 años, 70 años, puedo nombrarles algunos muy famosos, como don Jesús Canaval, el que era el dueño de la industria papelera uruguaya, que quiso separarlo. José Añón quiso separarlo, que es el fundador de la principal empresa de transporte montevideana. Fueron Canaval y Añón presidentes de Casa de Galicia. Y nunca se logró, por diferentes circunstancias, por internas también nuestras, separar o hacer dos estatutos, un estatuto médico, sanitario y un estatuto de acervo cultural. Nosotros teníamos clases originariamente de aritmética, de matemáticas, de ortografía, de caligrafía. Ustedes imagínense 1917, Primera Guerra Mundial, venían miles de gallegos. Los gallegos fundamentalmente vinieron a la Argentina, a Buenos Aires, a Cuba, a La Habana, a Venezuela, a Caracas y a Montevideo, Uruguay. El centro gallego más viejo del mundo es el centro gallego del Uruguay, el más grande es el que está en La Habana. Y venían miles de gallegos y venían a insertarse, por ejemplo, a nuestro país, que culturalmente estaba muy avanzado en esa época. Y entonces por eso es que Casa Galicia tenía una necesidad de volcar conocimientos a esa masa de miles de migrantes. Cuando dicen que los uruguayos bajamos de los barcos, es cierto, bajaron de los barcos. Bajaron los gallegos y los italianos y los armenios, que ahora hubo un conflicto, que ya lo sabrán. Es decir, pero coincido con el vicepresidente cuando habla de la identidad. Hay más de 20 calles en Montevideo con nombre de gallegos o referidos a Galicia. Y hay más de 50 de la estirpe de ellos. Él nombró, ustedes dirán, Williman, ¿qué tiene gallegos somos García o González? Sí. No, Williman, porque era un extranjero que cayó en Galicia y ese fue el padre de nuestro presidente. ¿No? Bernardo Lecoq, el Parque Lecoq, la avenida Lecoq. Bueno, era gallego también el padre de don Bernardo Lecoq. Y así sucesivamente
¿Y cuáles hemos son, dejado una marca, ¿no? Ismael, José, ¿cuáles son para ustedes las alternativas para que esto no vaya en la masa concursal, digamos? Las alternativas en este momento, digamos, los bienes culturales que ya, digamos, están protegidos o que la Junta directamente también se ha interesado en proteger directamente, y creo que ya ese patrimonio está a salvo, no incluyen hasta el momento la parte inmobiliaria ni el panteón social. Es decir, eso se puede resolver a otro nivel. Nosotros tenemos excelente relación con los síndicos, con el doctor Júpiter Pérez, con el doctor Fernando Cabrera, con las interventoras, la doctora Nuri Santana, la contadora Rossi, pero no es facultad de ellos poder resolver lo que nosotros estamos planteando. Es a otro nivel que se tiene que resolver. Es a nivel del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Educación y Cultura, es a nivel de la Comisión para la Protección del Patrimonio. Tuvimos una entrevista con la doctora Ribeiro, en la cual fuimos muy bien recibidos y tenemos fundadas esperanzas en que eso pueda resolverse. Pero es a ese nivel que se tiene que resolver. Ministerio de Educación y Cultura, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, el Panteón Social, a través de la Intendencia de Montevideo, que es quien debe definir el tema también. Digo, es a ese nivel. Y bueno, en función de eso es que nos estamos planteando, una vez superada la primera etapa, que es el reconocimiento de los enseres que había dentro, digamos, dentro del edificio, plantear ahora el tema de la sede social. De esa sede social, de ese padrón, que es el padrón 811 de la avenida 18 de julio 1484. Más allá de los bailes, más allá de las situaciones de festejo, es un centro social, es un centro que ha sido históricamente de instrucción también. Los ciclos de conferencias del profesor Washington Reyes Abadie, de la doctora de la Reta que hemos organizado en su momento, de Carlos Ubillaga Barrera, también gallego, sus padres fundadores de Casa de Galicia, el doctor Barrera, por dos veces decano de la Facultad de Humanidades, miembro de la Real Academia Gallega. Es decir, todo ese tipo de actividades son las actividades normales de nuestro centro social. Que ese centro social se pierda, se cierre, implica arrancar la raíz. Es decir, es nada más ni nada menos que eso. Es cortar el vínculo de alguna manera. Y creo que lo que dije al principio, el Uruguay no puede darse ese lujo porque, digo, está de alguna manera conformado por esa identidad gallega también como uno de sus componentes. Ismael Martínez y José Antonio Antelo, presidente y vicepresidente de la Casa de Galicia, muchas gracias por esta entrevista. Esperemos que tengan suerte en su gestión. Mucha suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Y ojalá podamos tener esa suerte que nos desean. Muchas gracias. Bueno, amigos, llegamos al final del programa así con esta entrevista, así que nos despedimos y los esperamos como siempre mañana a las 8 de la mañana. Buenas